Buenos días. Antes de dar la bienvenida y comenzar con el webinar del día de hoy, les agradezco si me dejan saber que el audio esté funcionando correctamente a través del chat, por favor. Perfecto. Muchísimas gracias, José Antonio. Entonces, bienvenidos a esta nueva sesión de los webinars WRI. Mi nombre es Valeria Hurtado, soy la coordinadora de gestión y desarrollo de capacidades locales en WRI México. El día de hoy vamos a hablar sobre soluciones de infraestructura verde hídrica en ciudades. El modelo de desarrollo de ciudades está provocando impactos significativos en los recursos naturales y en la calidad de vida de los ciudadanos. Es importante aprender estrategias que permitan tener infraestructuras que sumen tanto al desarrollo como al medio ambiente, ya que los riesgos y vulnerabilidades son cada vez mayores y amenazan la continuidad de la vida en muchas ciudades como la conocemos hoy. El objetivo de este webinar es compartir métodos y criterios para incorporar estrategias de infraestructura verde dirigidas a incrementar la seguridad y resiliencia hídrica en ciudades. Abordaremos el tema a partir de la siguiente estructura: qué es y para qué sirven las soluciones de infraestructura verde, qué tipos de soluciones hay, cómo construir un portafolio de infraestructura verde para la seguridad y resiliencia urbana, qué metodologías legales y financieras existen para la implementación exitosa de estas soluciones, y también vamos a ver algunos casos de estudio. Les recuerdo que durante la sesión pueden ir haciendo sus preguntas a través del chat y al finalizar la presentación vamos a tener un espacio para que la ponente les dé respuesta. Queremos conocerlos. Si están atendiendo esta sesión solos o con sus equipos de trabajo, los invito a que suban una foto a Twitter mencionando a WRI-ciudades y con el hashtag webinarsWRI. En esta sesión nos acompaña Gabriela Morales. Gabriela es licenciada en Negocios Internacionales por la Universidad Anáhuac de Jalapa. Su experiencia profesional incluye haber trabajado en los sectores público y privado. Fungió por más de 3 años como directora de Economía Verde de la Secretaría de Desarrollo Sustentable en Morelos. Ahí participó en la creación e impulso de estrategias estatales, políticas públicas y mecanismos económicos a favor de proyectos de conservación, medio ambiente y desarrollo bajo en carbono. De manera simultánea desarrolló una red estatal de mercados verdes en apoyo a productores locales. Además, trabajó en el sector privado en Estados Unidos, donde realizó actividades en los ámbitos de logística, comercio internacional y administración de negocios. Actualmente, Gabriela es gerente de gestión hídrica y residencia urbana en el programa de ciudades de WRI México. Coordina las agendas de desarrollo económico local y gestión de recursos naturales en ciudades. Su trabajo se enfoca en desarrollo y supervisión de proyectos de gestión hídrica urbana, mecanismos financieros para la infraestructura natural e infraestructura verde en ciudades y en la planeación del desarrollo económico local. Sin más preámbulo, le doy la palabra a Gabriela para que comencemos la presentación. Hola, buenos días. ¿Ya está el micrófono activado? Ya. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos, a toda la audiencia que se conectó hoy. Como Valeria estaba mencionando en un inicio, la intención de este webinar es ayudar a presentar algunas bases y algunos criterios generales de lo que implica echar a andar una estrategia de infraestructura verde en un contexto urbano. Hoy en día, bueno, por lo menos los que residimos en México y particularmente en la Ciudad de México, me parece, tenemos cada vez más claro lo apremiante que es empezar a transitar hacia una manera nueva de hacer ciudades y de enfrentar algunas de las limitantes naturales, como los recursos, ¿no? El recurso hídrico, que es tan valioso y que si lo seguimos manejando y lo seguimos utilizando en la forma en que lo estamos haciendo ahora, definitivamente, pues como decía en la presentación, ¿no? Las ciudades que hoy conocemos pues van a cambiar muchísimo, si no es que van a desaparecer sin afán de ser catastrófica. Hoy la estructura general, la mencionaba Valeria en un inicio, como pueden ver, aborda diferentes temas y lo único que quisiera mencionar desde un arranque para quien nos esté escuchando es, por el alcance temporal de este formato del webinar, es difícil meternos a detalle en todos y cada uno de los aspectos que involucra la intención de implementar una estrategia de esta naturaleza. Entonces, lo que vamos a tratar de hacer por tratarse una primera misión es sentar las bases de qué se trata la infraestructura verde, ocupar un caso piloto análogo que nosotros en WRI estamos desarrollando para explicarles el tipo de metodologías, el tipo de información en las cuales puede uno apoyarse para empezar a definir los criterios de qué tipo de infraestructuras hacen sentido, qué vocaciones territoriales hay para elegir realmente un portafolio de acciones que pues
como mencionaba Vale, que sume, ¿no? Que de alguna manera no se trate solamente de un maquillaje visual, o que no se trate únicamente de la incorporación de mecanismos naturales que sin duda aportan muchísimo en muchos sentidos medioambientales, que pueden ir desde calidad de aire, calidad de vida, incluso aspectos de biodiversidad y microfauna, pero que empecemos a agregarle además el sentido lógico asociado a los aspectos hídricos y pues entender cómo podemos realmente transitar hacia eso. Finalmente vamos a abordar también de manera un poquito general algunos de los criterios y mecanismos de naturaleza jurídico y financiera que tienen que tenerse presentes idealmente desde la estrategia de planeación para que realmente podamos pues completar estas intenciones de manera exitosa en un contexto urbano, en una ciudad. Disculpen el inconveniente que tuvimos con la pantalla, pero ya vamos a continuar con el webinar. Gracias, Vale. Una disculpa por el tiempo. Nos llevamos rápido entonces la primera sección para poder avanzar. Entonces, bueno, simplemente recapitulando, la intención de la presentación de hoy es darles un vistazo a todo lo que se requiere de manera general para abordar una estrategia de esta naturaleza, entendiendo que pudiera haber un interés más enfático en algunos temas en específico, que los invitamos a que por favor ese tipo de interés en lo que quisieran que ahondemos más a detalle en futuras ediciones, nos lo hagan saber para que de esa forma nosotros también entendamos cómo podemos estructurar una serie alrededor de la infraestructura verde para la seguridad hídrica que sea más útil, ya sea a partir de meternos más a detalle en los aspectos técnicos o de desarrollo, de planeación, infraestructurales, jurídicos o financieros. Entonces, continuamos. ¿De dónde partimos? El caso de la Ciudad de México no es exclusivo, muy probablemente la audiencia nos esté escuchando de otras regiones también, pero me parece que las paradojas y los retos a los que nos enfrentamos aquí son típicos de las ciudades que hoy conocemos, que es donde reside la mayor cantidad de habitantes. Por un lado, por lo menos en la Ciudad de México tenemos un gran porcentaje de las fuentes que abastecen a nuestra región, que provienen de fuentes, perdón la redundancia, no sostenibles, ya sea porque se trata de acuíferos en déficit o sobreexplotados, por un lado, o porque se trata de agua que es traída de cuencas pues bastante lejanas o distantes o que están fuera de la región, lo cual también tiene impactos significativos en materia energética, en materia social, en materia ambiental. Y de manera paradójica, pese a este amplísimo impacto en materia hídrica, nos enfrentamos a una ciudad donde por lo menos un 20% de la población no cuenta con agua a razón diaria, que ese es su día a día y es la normalidad para mucha gente que radica aquí en la zona metropolitana. Al mismo tiempo tenemos fugas y daños infraestructurales de orden del 40% a la red de distribución. Y por si eso no fuera poco, de manera contrastante y paradójica, cada temporada de lluvias tenemos cantidades de inundaciones, encharcamientos, etcétera, que nos hacen pensar entonces qué está pasando, ¿no? Definitivamente, al menos en la Ciudad de México, no se trata de un tema de escasez de agua neto, digamos, en el balance hidrológico. Se trata muy probablemente de un quehacer cotidiano en el cual no hemos logrado incorporar de manera adecuada las estrategias de gestión que hacen más sentido. Entonces, ¿hacia dónde queremos irnos? Hacia un esquema y una estrategia donde podamos empezar a incorporar la infraestructura verde en la visión de desarrollo urbano, donde podamos empezar a tener como parte de nuestra cotidianeidad una integralidad en las perspectivas hídricas y de ciudad, para que el crecimiento de las ciudades de alguna manera no esté instantáneamente acoplado a este tipo de impactos que sin duda causan muchísimos estragos. ¿Qué es y para qué sirve y qué tipo de soluciones hay de infraestructura verde? Si nos metemos simplemente a dar una navegación sencilla en Google, nos vamos a encontrar una gran cantidad de conceptos. Aquí yo estoy compartiendo 3, no me voy a meter a detalle en cada uno, se los comparto para que si alguien después solicita el material, pueda ver un poquito el contraste que hay. Hay organizaciones que lo abarcan desde la perspectiva únicamente espacial, es decir, que agregan el eje del ordenamiento territorial, que sin duda es muy significativo e importante. Pero que no es lo único, ¿no? Hay otras organizaciones que manejan también algunos aspectos que tienen que ver con tecnologías
no solamente naturales, sino tecnologías que de alguna manera imitan a la naturaleza. Nosotros nos vamos a quedar con ese tipo de conceptos. Para nosotros, el tipo de soluciones de infraestructura natural que abordamos son no solamente la incorporación de naturaleza al contexto urbano, que por supuesto que es un gran elemento, pero también el reconocimiento de que ya existen métodos constructivos que nos pueden ayudar a generar territorios más resilientes, ¿no? Vamos a ver muchos ejemplos el día de hoy, pero les doy uno para que vayamos todos hilando en la narrativa, ¿no? Por ejemplo, el concreto permeable. Si vamos a estar de alguna manera incrementando la ciudad porque sea inevitable, por supuesto el paso uno sería tener y hacer valer los mecanismos de ordenamiento para no crecer de una manera pues tan impactante. Sin embargo, si hay un crecimiento, bueno, reconocer que existen métodos y técnicas infraestructurales que pueden complementar las técnicas naturales y que pueden ayudarnos a generar un equilibrio y una resiliencia superior, ¿no? Nosotros tomamos como punto de partida la definición que pueden encontrar en el Manual de Infraestructura Verde para Municipios que publicó en 2017 el Implan de Hermosillo junto con la COSEF y el CAF. Retos hídricos en las ciudades hay infinidad y no solamente nos tenemos que enfrentar al impacto directo, ¿no? Como pueden ser los temas de escasez en torno al abasto, las inundaciones, calidad, etcétera. Pero también hay, pues, afectaciones colaterales que van sumando y van generando este ciclo vicioso que si no nos paramos un segundo y reflexionamos y empezamos a cambiar la trayectoria de las cosas, pues, como les decía al inicio, me parece que estamos en una perspectiva pues bastante negativa, no, ni siquiera en el largo plazo, en muy corto plazo, ¿no? Los retos asociados a los aspectos hídricos en las ciudades son, por supuesto, la necesidad directa de incrementar la cobertura, de abastecer a la mayor cantidad de los habitantes, pero también de lograrlo a partir de hacerlo con un agua de calidad, evitando la sobreexplotación, que pues no hay manera de que continuar con ese tipo de consumo a partir de la sobreexplotación nos dé un resultado favorable, lidiar con subsidencias o hundimientos, que en el caso de la Ciudad de México es un efecto colateral directamente ligado a la sobreexplotación de los acuíferos, porque estamos, al final del día, estamos asentados sobre un territorio de alguna manera arcilloso, pero también que solía ser un lago, ¿no? Entonces, y además con los acuíferos debajo de donde estamos asentados. Entonces, al final, la sobreexplotación lo que hace también es que deriva en hundimientos, porque estamos simplemente extrayendo la base que hoy nos sostiene, y bueno, otra serie de problemáticas hidráulicas asociadas al tema de fugas, a un drenaje combinado donde estamos realmente dejando ir absolutamente todo, no solamente las aguas residuales, sino las aguas pluviales, las aguas grises que podrían ser susceptibles de tratamiento con una cantidad de aditamentos menores que las residuales, en fin. ¿Qué tipos de soluciones hay? Hay muchísimas, no me detengo con mucho detalle en esta diapositiva, pero se las dejo pues como manera de reflexión, ¿no? Hay desde lo que tiene que ver con aspectos de política pública o de toma de conciencia y sensibilización, como aquellas que tienen que ver más con acciones directas o con intervenciones un poco más tangibles en lo que toca a la parte de infraestructura, que es en la que hoy nos vamos a enfocar. Aquí hay algunos ejemplos del tipo de infraestructuras que nosotros estamos ahorita trabajando y evaluando y tratando de entender cuáles son los criterios para determinar si hace sentido una u otra, ¿no? Por ejemplo, vemos aquí lagunas de biorretención. Las lagunas de retención son básicamente el establecimiento de pequeñas cuencas, de aprovechar la topografía del terreno para capturar agua pluvial y almacenarla por un tiempo para evitar o ralentizar su llegada al drenaje, ¿no? ¿Qué fin tiene esto? Pues, dependiendo del fin que queramos darle, ¿no? Si necesitamos aprovechar esa agua capturada, bueno, habría que asociarlo a un sistema de infraestructura que la conduzca a otra infraestructura de tratamiento que permita reaprovecharla, o si simplemente lo que estamos tratando de hacer es ralentizar su paso para la llegada al drenaje, pues la intención sería una mitigación de riesgo, ¿no? Por inundaciones. Pero hay muchas otras.
plazas de agua, que son espacios abiertos para captar precipitación pluvial y almacenarla también temporalmente, jardines pluviales o incluso jardines infiltrantes, que dependiendo del tamaño que tengan van a tener una mayor o menor capacidad también de impacto y mitigación del agua que reciben, que no es lo mismo que el agua que llueve llegue a terrenos impermeables, como hoy ocurre en la mayoría de las ciudades, sino en cambio que empecemos a considerar la importancia de que en el momento que vamos desarrollando las ciudades tengamos también este tipo de espacios que pueden funcionar como esponja, pero que pueden, a partir de la vegetación y la construcción de los mismos, es decir, que tengan previsto el desarrollo de capas permeables en niveles inferiores o suelos tratados, que puedan mejorar su capacidad de captación e infiltración. En fin, hay muchas otras, hablábamos en un inicio de pavimentos permeables, humedales artificiales ya de una escala mucho mayor como el que vemos aquí, no dejando de lado que también podemos actuar de manera pues a escala muy puntual, muy específica, incluso pequeñita, y que eso va a tener un impacto pues, equivalente al tamaño de la infraestructura, ¿no? A lo mejor con una jardinera infiltrante podemos capturar un poquito del agua de lluvia y poco a poco irla infiltrando si está conectada con los procesos de conexión adecuados. Podemos evitar algunos encharcamientos menores o podemos también pensar en el aprovechamiento de grandes espacios que muchas veces están abandonados en las ciudades para ir generando condiciones ecosistémicas más favorables. Entonces, las líneas de acción en las que hoy nos vamos a enfocar en los ejemplos que les vamos a ir dando son estas tres, algunas estrategias para tratamiento de agua, como pueden ser plantas de jabonosas, aguas tratadas o pulimiento en humedales, que digo además con toda apertura, una planta de tratamiento per se no es instantáneamente asumido como una infraestructura verde, eso es cierto, pero es bien importante no dejar de lado la importancia de este tipo de tecnologías y de infraestructuras para generar portafolios de acción híbridos donde realmente podamos apostarle a mitigar parte del impacto, a mitigar parte de la demanda y a disminuir una buena cantidad del volumen que hoy por hoy desafortunadamente estamos suministrando única y exclusivamente de fuentes de primera mano, ¿no? Lo cual genera una presión innecesaria porque hay una gran cantidad de usos que no requieren necesariamente agua de primer uso. Captación, estrategias de captación y almacenamiento, como algunas de las que mencionábamos hace un momento, tanques de infiltración cubiertas en azoteas, lagunas de captación, o estrategias de infiltración y retención de agua, tales como pozos de absorción o infiltración, jardines pluviales, lagunas de biorretención, pavimentos permeables o mejoramiento de suelo para la infiltración. Ruta de planeación. ¿Cómo podemos construir un portafolio de infraestructura verde para la seguridad hídrica y resiliencia en las ciudades? En lo que ahorita les vamos a compartir, también casi que anuncio preliminar, algunos de los métodos que les vamos a mostrar son métodos que sin duda necesitarían muchísimo más tiempo para desagregarlos en forma granular del paso a paso, ¿no? Cómo se generaron. Sin embargo, la intención de ahorita es pues darles un esquema general de cómo podemos planear y desarrollar o en qué tipo de datos nos podemos apoyar para hacer este tipo de diagnósticos y llegar a un punto donde podamos tener al menos un anteproyecto del tipo de infraestructuras verdes que hacen sentido para el territorio y las necesidades específicas. Con toda confianza los invitamos a que posteriormente nos indiquen si alguna parte específica de lo que vamos a ver hoy pues les hace más sentido, les es más útil profundizar en futuras ediciones. ¿Por dónde empezamos? Lo primero que tenemos que hacer, porque este tipo de análisis sí son de naturaleza técnica, es recabar toda la información que podamos del territorio. Yo sé que en muchos sitios de Latinoamérica a veces es bien difícil conseguir información granular, pero la verdad es que algo de información es mejor que nada de información y las fuentes para hacernos este tipo de datos y de información pues son muchísimas, ¿no? En México contamos afortunadamente con portales como el de INEGI, el de la Conavio, el SINACONAGUA, etcétera, que nos pueden dar algunas capas geoespaciales e información estadística importante, pues mapas de elevación, topografía, aspectos sociodemográficos, geológicos, que ahorita les vamos a compartir un poquito más por qué son necesarias y para qué se ocupan.
Pero vamos, las fuentes pueden ir incluso hasta irnos a visitar a veces los espacios públicos y bibliotecas públicas que a veces tienen estas instituciones. Al menos en la experiencia que hemos tenido aquí en el centro, mucha de la información más específica ha venido pues de estos breviarios históricos que a veces hay en esas bibliotecas, donde pues nos encantaría que estuvieran digitalizados, pero que si no lo están, de cualquier manera pues, nos brindan y nos aportan datos importantes. ¿Qué hacemos con esta información y en qué derivamos? Por ejemplo, esto es un mapa que nos ayuda a ver los encharcamientos de los últimos años. Nos ayuda también a entender a partir del tema de elevaciones y topografía dónde están los hundimientos diferenciales de la ciudad. De nuevo, ahorita vamos a entender un poquito más a detalle por qué es importante, pero al final el tema de elevaciones pues es fundamental para entender también o para derivar en cómo están dándose los escurrimientos y a dónde están llegando y cómo podemos finalmente atacar eso o con qué tipo de estrategias hace más sentido entrarle. Podemos derivar en cosas como un inventario de espacios verdes, en mapas que nos ayuden a entender cómo ha crecido la ciudad como un proxy también, en muchos casos, de cómo y qué tan antigua pudiera estar la red de distribución. No es información, pues, que en todos los casos opere así. Si ustedes están escuchándonos desde un territorio donde hay esquemas de transparencia impecables, y pueden acceder realmente a datos de qué tan antigua es la red de distribución en sus territorios o las tasas, por ejemplo, de fugas, pues digo que mejor que eso. Pero si no se puede acceder a esa información, de nuevo, tratemos de construir a través de proxies, ¿no? Como es la antigüedad de crecimiento. Por ejemplo, en este mapa podemos ver aquí algunos puntos donde los más oscuros son los territorios más antiguos. Y si estos territorios no han pasado por algún aspecto de renovación urbana reciente, es muy probable que las redes de distribución que pasan a través de ellos sean tan antiguas como aquí en la Ciudad de México, que algunas exceden los 50, 70 y hasta 100 años. Así que se pueden imaginar la calidad en la que se encuentran. Y el tema de los espacios verdes es bien importante para nosotros, ahorita lo vamos a ver en el portafolio de acciones, porque funcionan de dos maneras. Por un lado, son agregadores de demanda, es decir, son espacios que necesariamente van a requerir agua para el riego, pero también son las oportunidades de intervención más importantes y son los espacios que si empezamos a cambiar la perspectiva se pueden volver también pues estos puntos para aliviar la presión y para ayudarnos a desencadenar redes que incrementen la resiliencia y que nos ayuden a enfrentar los retos que estamos viendo hoy en día. ¿Qué hacemos con esto? Con la misma información que les mencionaba, aquí hay un ejemplo. ¿Qué tomamos? Nosotros tomamos información como la normativa de uso a nivel de predio, los programas delegacionales o municipales, en caso de ciudades que no se dividen por delegaciones, el de desarrollo urbano, los programas parciales de desarrollo, los directores estadísticos de unidades económicas, la tipología de vivienda y todos los aspectos del perfil sociodemográfico, de modo que podamos entender qué es lo que está vertido hoy en día en la normativa en cuanto a tendencias de crecimiento futuro. ¿Por qué es importante hacer esto? Porque por alguna razón no hemos logrado incorporar la perspectiva de planeación en materia hídrica con la perspectiva de planeación en materia de desarrollo urbano. Pero es urgente empezar a hacerlo, porque la realidad es que la mayoría de las ciudades que por lo menos hay aquí en la Ciudad de México, aquí en México, y espero también en muchas otras de Latinoamérica, sí cuentan con alguna base fundamental que les ayude a entender cómo están previendo el desarrollo. Es decir, sí cuentan con planes pues que generan una guía para saber dónde, por qué y qué tanto se puede construir, ¿no? En el caso de la Ciudad de México, pues hoy por hoy estamos apostando a mucha redensificación, pero que también detona presiones hidrosanitarias significativas, ¿no? Entonces, esto que ven en este pequeño mapa en colores azules y rojos son modelaciones con las cuales, a partir de la información de este tipo de políticas o de instrumentos de planeación, pues fuimos dimensionando y los fuimos cruzando con variables territoriales específicas como las superficies de los predios, los tipos de vialidades que hay, si son primarias o son secundarias, la cantidad de niveles permitidos de desarrollo que hay en estos territorios, el área de desplante, etcétera, para entender o modelar
cómo es probable que siga creciendo la ciudad. Es decir, esto que está aquí es una foto del futuro, de alguna manera, no es una pequeña imagen de, a partir de lo que hoy dicta la ley, cómo va a lucir la ciudad, pues no en demasiado plazo, tal vez estemos hablando de 10, incluso 20 años, pero es un punto de partida súper interesante para empezar a planear hacia adelante. ¿Por qué? Porque si hoy ocurre lo que la ley permite o hoy empieza a ocurrir lo que la ley permite, esto también va a ser una radiografía de la demanda y de la presión hidrosanitaria futura. Entonces, ¿por qué seguir tomando decisiones a partir de lo que hay hoy o de lo que hubo ayer, si realmente cruzando las perspectivas de política pública que la mayoría de las ciudades tienen, podemos empezar a tomar pasos adelantados y a trabajar un poco más con lo que va a ocurrir? Este es otro ejemplo. Teniendo esta misma información que aquí veíamos un poco en una foto más bonita 3D, aquí podemos traducirla a partir de parámetros cuantitativos que también muchos de los países tienen y que ahorita les muestro algunos ejemplos de aquí de la Ciudad de México. Podemos empezar a traducirlo, como les decía, en un mapa de presión hidrosanitaria futura, ¿no? En este caso, por ejemplo, la fotito muestra algunos puntos que tienen colores más oscuros y que estos representan los puntos en los que en el corto o mediano plazo vamos a estar teniendo demandas mucho más significativas. ¿Cómo y por qué? Porque de alguna manera, como les decía, las variables de la superficie, del tipo de vialidad, de los metros cuadrados asignados en los planes y normativas, nos indican que son territorios que a lo mejor pues dan la capacidad o permiten desarrollar edificios de mayor altura, etcétera. ¿Qué hacemos con esto? Empezamos a generar parámetros de consumo típico a través de la información sociodemográfica que de alguna manera les recomendaba en un inicio empezar a copiar. Por ejemplo, nosotros en estas modelaciones que estaban viendo en el mapa anterior, estamos tomando estos parámetros. No quiere decir que estos sean los parámetros que todos tienen que ocupar, sino que es un ejemplo de lo que, por ejemplo, nosotros, los planes y normativas con los que contamos aquí en la Ciudad de México, podemos construir y podemos empezar a simular, sabiendo cuál ha sido la tendencia histórica, por ejemplo, bueno, no la tendencia histórica, los registros históricos del promedio de ocupantes por vivienda, de las pérdidas, del porcentaje de agua de consumo que se va al drenaje, etcétera. Podemos realmente empezar a hacer juegos y simulaciones que nos permitan proyectar a futuro, ¿no? Sabiendo que a lo mejor el consumo promedio está vertido en los reglamentos o que recomiendan los reglamentos para aspectos de planeación es de 150 litros por habitante por día. Sabremos que si el promedio de habitantes o de ocupantes por vivienda es 3, pues bueno, vamos a estar teniendo que prever de alguna manera, o vamos a estar teniendo que simular una necesidad futura de 400 litros por día por vivienda, ¿no? Y eso, multiplicado por toda la información territorial que tenemos, nos da una noción de cómo pueden lucir los consumos. Un dato al calce, desafortunadamente en territorios como la Ciudad de México el consumo promedio es significativamente mayor a esto. ¿Por qué? Porque también desafortunadamente hemos fallado en involucrar políticas públicas que nos ayuden a incentivar un consumo más eficiente y menor, que también es urgente. Otros aspectos que son importantes a copiar a tener un diagnóstico que nos ayude a entender el tipo de infraestructuras que necesitamos son los parámetros del balance hídrico. Es decir, entender cuáles son los patrones de precipitación que hay en nuestro territorio, las temporadas, con qué espacio contamos en cada predio, cuáles son las capacidades típicas o potenciales de infiltración, que la mayoría de las veces encontramos este tipo de parámetros aún si a razón promedio en la propia investigación que hay, ¿no? En la expectativa de que las universidades o en el sector académico que está normalmente plagado de expertos, pues haya ya algo de base de investigaciones al respecto. Lo ideal sería tomar ese tipo de parámetros. De lo contrario, bueno, pues hay algunos métodos que permiten derivarlo y generarlo. Con eso podemos generar patrones que nos ayudarán a entender también a lo largo del año cuáles son pues los años de mayor potencial, por ejemplo, para algunas estructuras o estrategias como son las de captación. Recordando que al final del día pues no son las únicas, ¿no? ¿De qué se trata? De que planeemos con una mirada
al futuro, entendiendo que, como en casi todos los procesos de apuestas y economía, una de las estrategias o de las bases fundamentales del éxito está en la diversificación, en entender que cada una de las estrategias abona un pedacito y que bueno, que la solución normalmente no depende o no va a poder darse a partir de una solución única, una bala de plata. Entonces, bueno, con este tipo de información, cruzándolo con los datos territoriales de los predios, podemos empezar a entender dónde están las mejores oportunidades, por ejemplo, para desarrollar estrategias de captación o de infiltración por territorio. Esto es un ejemplo muy sencillo, pero por ejemplo, aquí podemos ver algunos puntos o algunos nodos que son significativamente superiores, y cuando esto lo cruzamos con las otras capas geográficas que tenemos, pues digo, son razonamientos muy evidentes, ¿no? No se encontró el hilo negro. Lo que pasa es que por ejemplo, es un espacio verde que ya existe en la Ciudad de México, es un parque de cerca de 5 hectáreas. Entonces, hoy por hoy, no es necesariamente un parque que esté incorporando estrategias o mecanismos que le ayuden a optimizar sus funciones hidráulicas potenciales, pero definitivamente, pues es, al menos en esta pequeña imagen, la joya de la corona de los espacios y territorios donde podrían promoverse una gran cantidad de estrategias que aporten estos beneficios. El balance hídrico es otra herramienta en la que podemos apoyarnos. Como les decía en un inicio, desafortunadamente, pues digo, es difícil que en 30, 40 minutos podamos contarles el paso a paso de cómo se da, pero lo mencionamos para que en un esquema de planeación y de framework o método general sepan que con la información que recomendábamos en un inicio conseguir, es posible generar este tipo de diagramas que nos ayudan a entender cómo están nuestros balances. Cuál es la perspectiva de precipitación anual, qué tanto de eso se está traduciendo en escurrimiento o se está traduciendo en evapotranspiración, es decir, cumple el ciclo hidrológico y regresa, ¿no? Pues a generar nubes y posteriormente lluvia, etcétera. Pero también, si este balance que estamos haciendo lo cruzamos con la información de perspectivas de demanda que les estaba presentando hace un momento a través de las modelaciones, como mencionábamos, podíamos literalmente, pues, predecir una partecita del futuro. Nadie puede predecir el futuro, pero sí podemos por lo menos simular el futuro que hoy las leyes nos permiten, ¿vale? Entonces, simplemente en el esquema de asignación del potencial de desarrollo del territorio piloto que nosotros elegimos para estas simulaciones, podemos encontrar que si se cumpliera en su totalidad, es decir, que si lleváramos el 100% del desarrollo previsto en ley a la realidad, estaríamos hablando de incrementos y factores de demanda de cerca de 3.28% para el tema de abasto, o sea, de consumo, y de 2.6% para el tema de las presiones al drenaje. Que ya es importante, ya es significativo. ¿Y por qué? Porque ¿qué significa esto? Implica que si hoy estamos consumiendo en ese mismo polígono 50 litros por segundo, es un ejemplo hipotético, si realmente ocurriera con mayor o menor velocidad lo que está previsto en la ley, en, ¿qué será? 5, 10, 15 años, estaríamos requiriendo 164 litros por segundo en el mismo territorio. Entonces, ¿por qué es importante empezar a tomar acciones desde el día de hoy? Porque yo les garantizo, no sé el perfil de la gente que nos está escuchando, pero yo les aseguro que esto es un brinco bien importante y que pone a pensar y que preocupa a cualquier gestor de agua y drenaje de una ciudad. Es una cantidad muy importante y de nuevo, no nos la estamos inventando, es lo que la ley hoy permite para el desarrollo. Y lo mismo en materia de drenaje, hay que recordar que todo es un ciclo, ¿no? Por un lado está el tema de que nuestra demanda y nuestra presión de demanda va a subir de una manera dramática, como está mostrado aquí, si ocurre lo que está en la ley, todo esto es potencial, pero por otro lado, esta agua que consumimos bajo el esquema de ciudad que hoy existe en la Ciudad de México es agua que toda completita se va a ir al drenaje. Entonces estamos hablando de crecer en la misma medida, cerca de 40 litros por segundo que hoy se van, llevarlo a 130 litros por segundo. Y que se suma además a todo el agua que llueve, a todo el agua que escurre, porque desafortunadamente hoy vivimos en un esquema de un drenaje combinado donde lo que podría ser
una oportunidad potencial para mitigar las necesidades de abasto, se convierte en un desperdicio absoluto. ¿Qué habría que hacer para lograr aprovechar y recaptar, por ejemplo, estos 130 litros por segundo o un porcentaje del mismo que hoy se traduce en desperdicio? De nuevo, empezar a actuar de inmediato y empezar a integrar las políticas de desarrollo donde no hay razón, sobre todo en condiciones como las de la Ciudad de México, para seguir combinándolo todo y llevándolo a un megadrenaje que lo único que hace es darnos otros dolores de cabeza sobre cómo lo vamos a sacar de la ciudad, ¿no? A través de simplemente una planeación estructurada de drenaje separado, donde podamos captar el porcentaje de esto que son aguas grises y que puede reutilizarse a través de un tratamiento pues no tan complejo, aguas jabonosas, y que puede regresarse para el consumo de diferentes naturalezas, ¿no? Pudiera ser para esquemas de riego, pero también puede alcanzar un potencial de calidad que sirva incluso para otro tipo de usos al interior de las viviendas o los comercios. Entonces, bueno, si tenemos toda esta información técnica, ¿qué toca hacer, no? Tenemos por un lado el tipo de infraestructuras que es posible impulsar y tenemos por otro lado la necesidad ya mapeada. Con esta información podemos de la misma manera empezar a generar mapas de potencial que nos permitan entender dónde y por qué hace más sentido establecer este tipo de acciones. La verdad es que de primera instancia a veces suena impactante y suena como un reto técnico significativo y no quiere decir que no lo sea. Por supuesto que para implementar cualquiera de estas va a ser necesario llevar a cabo estudios más profundos que nos ayuden a llevarlo a un proyecto ejecutivo. Sí, definitivamente. Pero también a partir de información relativamente sencilla, como son lo que mencionamos en un inicio, cómo es la topografía, dónde están las inclinaciones o las diferencias del territorio, cómo está escurriendo el agua, dónde están los nodos más problemáticos. Simplemente con ese tipo de mapeos y detalles podemos empezar a entender qué tipo de estrategias hacen más sentido y generar este tipo de mapas de vocaciones a partir del territorio actual. Por ejemplo, aquí vemos realmente mapeadas en este lado izquierdo muy poquitas y voy a dar un ejemplo en esta sección nada. ¿Por qué? Por razones tan sencillas y lógicas como que el territorio tal vez ya está saturado y tampoco estamos pensando en tomar acciones que impliquen deshacer la ciudad, ¿no? Ese yo creo que sería el caso extremo. Hoy aquí a lo mejor ya existe gente que tiene territorios, que tiene viviendas y que sin duda podrían desde su propio domicilio implementar algunas estrategias particulares de naturaleza particular, como puede ser la captación de agua de lluvia si sus edificaciones los permiten en su propio edificio. Pero bueno, también a escala de política pública podemos mapear cuáles son, cómo están estos los predios, donde la superficie de desplante y probablemente la superficie de los techos es mucho mayor y por ende, pues tienen una oportunidad de captación, pues inmediatamente clara, ¿no? Hay otros territorios, por ejemplo, estos que vemos aquí que se muestran como oportunidades de pavimentos infiltrantes, por el hecho de ser calles menores, por el hecho de ser a lo mejor tránsitos peatonales, donde no hay una carga, ¿no?, de vehículos pesados que esté transitando y que vaya a dañar este tipo de infraestructura en el corto plazo, sino que se trata de espacios donde el territorio y el tipo de actividades que ocurre encima de este territorio lo permiten. Hay otro tipo de espacios como este, que es el que les mostraba en el mapita antes, que de nuevo es una joya, ¿no? Hablar de 5 hectáreas de espacio verde, espacio público en una ciudad como la Ciudad de México, híjole, es un respiro a la vida de cualquiera. Y sí es importante lo que hoy hay, por supuesto que brinda una gran cantidad de beneficios, pero es también una oportunidad muy significativa para que a partir de mecanismos de transformación podamos además aprovechar, pues si se dan cuenta aquí hay prácticamente todos los números del portafolio. ¿Por qué? Porque el espacio y el tipo de suelos y el tipo de territorio nos permite promover una cantidad vastísima de oportunidades de intervención que permitirían que esto pase de ser lo que hoy es un parque importante, muy bonito y que nos brinda muchos beneficios, a transformarse también en una infraestructura hidráulica de alguna manera natural que optimiza las funciones del territorio que ya hay de por sí. Entonces, pues bueno,
¿Qué criterios generales tenemos que tomar en cuenta para pasar de los mapas de necesidades a este tipo de mapas, ¿no? Por un lado, ¿dónde están? ¿Dónde está la geología que es capaz de infiltrar en el suelo? ¿Qué tipo de material geológico hay? ¿Qué grado de consolidación hay? ¿Dónde hace sentido realmente invertir, poner dinero? Porque cada una de estas obras y acciones toma dinero. ¿Dónde hace sentido hacerlo bajo una óptica de infiltración? Bueno, pues donde la geología y los suelos te estén brindando una oportunidad mayor. La topografía, ¿cómo está escurriendo el agua? ¿Dónde está corriendo y a dónde está llegando? ¿Dónde están esos espacios que están recibiendo grandes volúmenes de agua? Sin duda, esos espacios son los espacios idóneos para implementar estrategias, ya sea de ralentización, ¿no? Del escurrimiento, como podían ser, veíamos hace un momentito, las lagunas de biorretención, por ejemplo, y demás, pero también dónde están esos espacios donde podemos entonces generar y promover estrategias ya de captación para un reuso o de infiltración, porque de nuevo hay una parte, voy a decir, utilitaria que tiene que ver con reaprovechar esto que hoy es desecho y que es una oportunidad de uso nuevamente, pero también no dejemos de lado pues los problemas y los impactos que ya están causados. Hoy, al menos en Ciudad de México, perdón que vuelva al ejemplo, pero es de donde partimos, hoy tenemos un acuífero que está en condiciones pues bastante alarmantes, ¿no? Y simplemente con empezar a tomar las consideraciones adecuadas en la manera de hacer ciudad, podríamos empezar a mitigar y a aliviar un poco lo que hoy ocurre. Por supuesto, es importante decir, hay normas, ¿no? Para infiltrar el agua es necesario que tenga una calidad específica, probablemente un tratamiento, etcétera. No dejamos eso de lado, es muy importante, pero bueno, empecemos por el punto de entender dónde podemos tener estas oportunidades de reaprovechamiento. Y dónde están los requerimientos de agua, ¿no? Dónde existen nodos a lo mejor que podemos conectar, a lo mejor hay en las ciudades muchas veces centros o espacios comerciales bastante densos que podrían sin ningún problema ser receptores de aguas residuales o tratadas o aguas jabonosas tratadas de las viviendas que están ahí cercanas si tuviéramos un sistema de conexión adecuado, ¿no? Y dónde está la disponibilidad espacial, tanto en la superficie, pero también para casos como la Ciudad de México, subterránea. ¿Dónde existen los espacios? Como les decía, a veces los argumentos son tan sencillos como preguntarnos, ¿dónde me cabe? Si yo tengo la fortuna de vivir en una ciudad con grandes dimensiones espaciales vacías, híjole, pues es una oportunidad importantísima, pero lugares como la Ciudad de México, donde la reserva territorial es limitada, pues el primer razonamiento lógico, directo y bastante sencillo es ¿dónde me cabe? ¿Dónde me cabe arriba? ¿Dónde tengo espacio arriba? ¿Y dónde tengo espacio abajo? ¿No? Porque no olvidemos que hay lugares como aquí donde pues tenemos metro, tenemos a veces sistemas energéticos, tenemos tuberías, tenemos una gran cantidad de cosas que es parte de la información que tenemos que recabar desde un inicio para tomar la decisión de criterios de implementación. No me meto mucho a detalle en esta, la dejo y la comparto justo porque agrega algunos criterios adicionales ya a nivel más granular o a nivel más específico de lo que debo de tener presente para muchas de estas estrategias, ¿no? En el tema de tratamiento, si vamos a pensar en estrategias, pues, no quiero decir autónomas, pero estrategias que conecten el agua gris a lo mejor de un conjunto de viviendas con comercios cercanos, bueno, lo ideal es instalarlo donde hay espacio. Este es un dimensionamiento requerido, por ejemplo, 15 metros cuadrados para una planta típica comercial de 6 litros por segundo, ¿no? Que consultamos en un sondeo de mercado para esta presentación. Pero bueno, eso seguramente lo pueden consultar con los proveedores comerciales que hay en su territorio. Y otros aspectos, ¿no? Como las jardineras pluviales o infiltrantes, pues que tienen que tener pendientes mínimas de un extremo a otro para que se pueda realmente conducir y aprovechar el agua. Las lagunas de captación, como decíamos, pues tienen que estar ubicados además en sitios que realmente de forma natural son los sitios a donde escurre el agua, en fin. Son criterios muy sencillos, pero son, esperamos, pues algo que les ayude a tener una noción de los primeros pasos para ir tomando decisiones generales, pues un poco más a nivel práctico. Consideraciones finales para la implementación exitosa.
La parte técnica es, por supuesto, fundamental, pero no olvidemos que estamos hablando de territorios y que estamos hablando de espacios en la ciudad que van a estar sujetos a diferentes atribuciones, a diferentes restricciones, que tienen que tenerse presentes desde el momento de la planeación, porque si no, es en ese momento, pasada la planeación técnica, donde pues aunque técnicamente parece lo más viable, tal vez social o jurídicamente no es posible hacerlo. Entonces, tenemos que tenerlo bien claro y bien presente desde un inicio. Cuando hablamos de estrategias en espacios privados, bueno, pues me parece que desde el lado del privado, lo único que hay que tener presente es el costo y el espacio con el que cuento. Perdón, el presupuesto y el espacio con el que cuento es algo muy a nivel individual. Desde la parte de gobierno, para promover estrategias en espacios privados, pues hay que pensar en incentivos de política pública, ¿no? Hay que pensar en eliminar las barreras que haya a lo mejor en precios, en temas de estrategias fiscales, etcétera, para que más gente realmente esté dispuesta a implementarlo. En la parte de estrategias que tienen que ver con espacios públicos o que requieren estrategias de alianza público-privada, a lo mejor para que haya una inversión de capital privado en un espacio público y demás, tenemos que tomar algunas consideraciones mínimas, ¿no? Tenemos que tener muy presente cuáles son las normas o los criterios técnicos que existen para ese tipo de actividades. Aquí les doy un ejemplo, ¿no? Si fuéramos a hablar de plantas de tratamiento, aquí en México tenemos estas normas o normas oficiales mexicanas que nos ayudan a entender qué grado de calidad y qué indicadores, por ejemplo, de contaminantes se puede tolerar o se tienen que combatir, ya sea para consumo humano o para reuso en servicio público. ¿Qué diferencia hay entre estas dos? Esta es una norma emitida por el Ministerio de Medio Ambiente, esta está emitida por la Secretaría de Salud. Esta exige un rigor de tratamiento mucho mayor. ¿Por qué? Porque es para reuso en una vivienda, para contacto humano, es decir, para lavarnos las manos, para incluso bañarnos, etc. Mientras esta es un tratamiento que nos va a permitir reutilizarlo en temas como espacios públicos, por ejemplo, ¿no? En guste, estas son normas públicas, pueden echar una mirada para entender cómo se constituyen este tipo de políticas y es a las que nos tenemos que ceñir cuando estamos pensando en la implementación de este tipo de estrategias. Someterlo a consideración de las dependencias, gestionar el espacio del uso donde se va a instalar y ejecutar el proyecto en cumplimiento de las disposiciones de desarrollo urbano y medio ambiente. Me encantaría poderles compartir, hay mucho más asociado a estos pasos, por supuesto, por el tiempo, desafortunadamente lo dejamos como un primer vistazo y con todo gusto podemos ahondar en emisiones posteriores si son aspectos que les parece que les puedan ser útiles, ¿no? Que hay que tomar en cuenta vinculaciones desde un inicio, no solamente con la autoridad, sino también con la población, ¿no? Creo en muchas de estas actuaciones se nos olvida que pues sabemos personas viviendo en las ciudades y que las estrategias de socialización, de diseño participativo son fundamentales para que realmente la comunidad se pueda apropiar, ¿no? ¿Cuáles son las barreras institucionales o normativas? Hay que verlas desde un inicio. Yo les puedo dar un ejemplo muy práctico. En la Ciudad de México hoy el agua tratada es más costosa que el agua potable. Imagínense perdón que es una palabra tan fuerte, pero la aberración a la que nos estamos enfrentando hoy en contextos donde estamos lidiando con retos hídricos tan significativos como la Ciudad de México y donde los propios incentivos en las políticas públicas pues están totalmente perversos y regresivos, ¿no? Nos sale más caro hacer las cosas bien que hacerlas mal y son del tipo de acciones que desde la audiencia, quien tome una función en la parte gubernamental, híjole, son acciones que podemos emprender de inmediato y que a lo mejor su costo, pues sí hay costos, por supuesto, políticos y de muchas cosas, pero que caray, no se compara, ¿no? A veces con el costo infraestructural, en fin. Consideraciones económicas, me lo voy a dar muy rápido esto, se los dejamos, son precios de mercado que cotizamos para que tengan una idea del tipo de costos paramétricos que hay solo de la tecnología, nada de esto contempla otro tipo de costos de estudios de infraestructura, proyectos ejecutivos, obras inducidas y todo lo asociado, pero me parece que da una noción interesante de los costos unitarios
porque ya hay mucho en el mercado, es decir, las barreras no son comerciales, las barreras muchas veces tienen que ver con otro tipo de temas culturales o políticos, entonces, bueno, para que se den una noción, lo pueden consultar. Y estas últimas dos slides, ya para concluir, son también esquemas de financiamiento, tanto público como privado, en casos de estudio que hemos estado revisando, ¿no? en estos procesos. La idea es tener bien presente que este tipo de intervenciones tiene un costo no solamente inicial, sino un costo de operación y mantenimiento. Y es importantísimo, y también a veces lo dejamos de lado, estudiar y trabajar en un modelo de negocios o en un modelo de sustentabilidad, comercial o financiera desde un inicio, para que no se conviertan en elefantes blancos que realmente pues nacen como una buena intención, pero que no aportan los beneficios en el largo plazo. Todos estos son ejemplos del tipo de fuentes de ingresos que en los lugares donde se han implementado de manera exitosa consideran, ¿no? Desde la parte pública pueden ir atados a temas fiscales, de impuestos, a temas incluso un poquito más innovadores como son bonos, ¿no? Ya sea a través de bonos de impacto y demás, bonos verdes o yo qué sé, o esquemas de gobernanza como los polígonos de actuación. Y desde la parte privada, pues son todos los cobros que podemos ejercer de manera tangible en los espacios como los arrendamientos, concesiones, outsourcing, donaciones, etcétera. La idea es que, bueno, el portafolio, la estructura adecuada del modelo de negocios para un proyecto de esta naturaleza va a depender en gran medida del capital requerido y de lo que la ley y la cultura incluso nos permite echar a andar, ¿no? Entonces hay que pensar siempre en estrategias combinadas que nos permitan generar los retornos, salvo que estos vayan a ser o estén previstos ser solventados por un tema presupuestario de largo plazo. En fin. Creo por el tiempo no nos podemos meter ya a ver los casos nacionales e internacionales, pero los invito a que quien quiera tener esta presentación, aquí hay más de 12, 15 y en todos van a encontrar en la parte inferior la liga de donde pueden descargar los estudios o las fichas que les brindan muchísima más información que la que hoy estamos presentando. Dos casos que quisiera destacar que son significativos aquí en México y que también tienen acceso por si quieren echar un vistazo a cosas que ya se han hecho, son este manual de lineamientos de diseño de infraestructura verde que hicieron en Hermosillo en el 2017. Es un manual muy bonito y yo creo muy visionario que puede retomar cualquier municipio, bueno, dice municipios mexicanos, pero lo que realmente es una receta de cómo podemos diseñar la infraestructura verde en este tipo de contextos urbanos. Es también de circulación libre, es público, entonces los invito a descargarlo. Y hay ejemplos como el plan hídrico que lanzó la delegación Miguel Hidalgo, que ya además ha implementado algunas estrategias como jardineras e incluso algunas canchas infiltrantes al interior de su delegación, que como todo, ¿no? Hay proyectos y procesos que son mejorables y perfectibles, pero que lo importante y lo fundamental es empezar ya. Conclusiones y reflexiones finales, yo creo con eso me quedo, es urgente, algo tiene que cambiar, no nos podemos seguir esperando y no hay razón para seguir esperando porque ya hay tecnologías, ya hay métodos, hay un mercado creciente de este tipo de mecanismos y hay ya suficientes casos de estudio en los que nos podemos apoyar para empezar a construir una visión estratégica de integrar la perspectiva hídrica en nuestras ciudades. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gabriela. Un montón de preguntas. Como ven, se nos acabó el tiempo, pero nada más les recuerdo que la presentación va a estar disponible en nuestro canal de scientificweb.org y todo el video del webinar estará disponible en nuestro canal de YouTube. En las preguntas que hemos recibido, voy a revisar si podemos dar la respuesta alguna para que nos vayamos sin haber atendido sus comentarios. De todas maneras, igual están nuestros grupos de contacto, entonces cualquier duda adicional que tengan o posibilidad de colaboración que me han escrito algunos, lo pueden ver directamente con nosotros en nuestros correos electrónicos.
Bueno, pues lo que el tiempo me permita, aquí me comparten un par que son bien interesantes. Hay uno que está asociado al tema de gentrificación y especulación inmobiliaria, ¿no? La pregunta es, ¿cómo puede resolverse el tema de la especulación y que la infraestructura verde no sea otro agregado u otra variable que provoque, pues, la expulsión de las poblaciones vulnerables y demás? Mira, la verdad es que es una pregunta bien interesante y bien compleja de resolver porque, en efecto, este tipo de mecanismos, punto número uno, no tendría que verse como un lujo, que es lo que yo respondería. La verdad es que, híjole, mi respuesta instantánea, con todos los aspectos, por supuesto, que están asociados a estrategias para evitar este tipo de cosas, gentrificación y demás, es, esto tendría que ser el business as usual ya nuevo de las ciudades. No tendría por qué darse en territorios únicamente dirigidos a vivienda alta o con un interés de esa naturaleza. El tema es que si no empezamos a hacerlo, no es que si la población de más ingreso o menos ingreso vaya a poder vivir ahí. Nadie vamos a poder seguir viviendo en las ciudades en la manera que hoy estamos viviendo si no empezamos a integrar como parte, yo diría, de los reglamentos de construcción y de las políticas públicas, que este tipo de acciones sea obligatorio y no un agregado de lujo que justamente derive en lo que tú estás mencionando. Perdón, no tengo el nombre, pero sí creo que es un tema bien delicado y bien importante abordar desde la planeación. Yo diría, pensemos en políticas públicas integrales que apliquen a todas las ciudades para que no sea un tema discrecional. Y lo segundo, pues todo el tema de relación de infraestructura verde intraurbano con la periférica. Lo único que voy a decir es, por supuesto, que tiene que integrarse, sobre todo ahí entran esquemas de infraestructura natural, porque en las periferias normalmente nos dan oportunidad de hacer cosas mucho mayores. No pudimos, hoy acotamos todo a los mecanismos internos intraurbanos. Espero que a futuro, si hay interés, por favor, háganoslo saber para que empecemos a ahondar en diferentes materias que amplíen la escala de la visión que hoy presentamos y que nos permitan profundizar en aspectos técnicos o financieros o lo que les parezca más. Bueno, pues con esto damos final a nuestra sesión de hoy. Les agradezco su participación en este webinar y les invito a las dos sesiones que tendremos el próximo jueves 15 de noviembre. La primera será a las 8 de la mañana, en la cual hablaremos sobre el modelo de negocio para la adopción de buses eléctricos en el transporte público. Este webinar será impartido en inglés y el segundo será a las 10 de la mañana, en el cual hablaremos sobre nuevas opciones de compra de energía renovable en México. Van a encontrar los links de registro en el correo que recibirán al terminar este webinar. Les recuerdo perdón, que al finalizar la sesión pueden llenar una breve encuesta que hacemos para mejorar la calidad de nuestros webinars. Y por último, quisiera compartirles la invitación a que participen en el próximo curso del LUTP que tendremos en Medellín la primera semana de diciembre, del 2 al 7 de diciembre. En este momento la convocatoria está abierta, pueden acceder a través de la página de WRI México para que revisen las bases. Tendremos algunas becas disponibles y en caso de que no alcancen a la beca, también los costos se van a presentar en la página. Ojalá podamos contar con su participación. Muchísimas gracias y nos vemos en una próxima sesión.